Emprendimiento de Guerrilla, el video podcast para los que quieren cambiar las cosas y no ponen excusas. Los que se ponen en marcha con los recursos y medios disponibles. Los que buscan la formación y herramientas necesarias. Y sobre todo para los que no tienen miedo al fracaso, al emprendimiento. Así que si ya eres un guerrillero del emprendimiento o quieres serlo, bienvenido a nuestra comunidad. ¡Vámonos! Muy buenas, guerrilleros del emprendimiento. Oye, primer viernes de junio. Ay, que se nos va el año. Que ya estamos en el mes 6. Y hoy, día 6 del mes 6, no del 2026, del 2025. Ya sé que es viernes, que bueno, se nos acaba la semana, que nos quedan muchas cosas por hacer, nos vamos un poco tristes al fin de semana. Pero que sepas que tenemos aprender a emprender y que estamos con esto de la contabilidad y ahora tocando esas obligaciones contables, fiscales de los autoempleados, de los autónomos, como los conocemos aquí en España. Aprovecho, si estás en España, pues aquí tienes este libro sobre autónomos que te va a dar toda la información que necesitas. Hay uno muy parecido de sociedades limitadas, también en esta colección y también escrito por mí. Así que si te parece, sin más, vamos a continuar donde lo dejamos. Empezamos ese segundo capítulo la semana pasada y nos quedamos en, bueno, esa pregunta que muchos se hacen: ¿qué pasa si tengo ingresos en varios países? Bueno, pues vamos a afrontar esa parte y continuamos con este segundo capítulo del tema de la contabilidad. Bueno, pues ¿qué sucede? Vamos a hablar de eso. ¿Qué sucede si tengo ingresos en varios países? Bueno, pues hoy en día la verdad es que es algo muy habitual. Muchos autónomos trabajan, por ejemplo, de forma remota o venden online a clientes de distintos países. Bueno, pues esto plantea dudas sobre en qué país tributar y, bueno, pues cómo cumplir con el IVA en operaciones internacionales. En Europa pueden ser intracomunitarias y extracomunitarias. Bueno, pues lo primero que hay que decir es que tributas por rentas donde tengas tu residencia fiscal. A ver, normalmente tienes tu residencia fiscal donde pasas más de 183 días al año. En servicios digitales, a particulares, por ejemplo, en la Unión Europea, debes aplicar el IVA del país del cliente, el MOS o régimen OSS. En comercio internacional, los bienes pueden estar exentos de IVA, por ejemplo, en origen, pero sujetos a aduanas en destino. Son cosas que tienes que tener en cuenta. En estos casos, bueno, pues es recomendable que tengas un buen asesor fiscal, una buena empresa de contabilidad, que esté además especializada en tributación internacional. Y bueno, pues también usar plataformas de facturación que permitan configurar los impuestos por país y bueno, para cumplir con esas obligaciones específicas que vas a tener por vender a clientes de diferentes países. También nos preguntamos qué pasa si mis ingresos son bajos, ¿tengo que pagar igual? Bueno, pues depende. Muchos países han creado regímenes simplificados para profesionales con ingresos bajos o bueno, con actividades económicas de bajo riesgo. A ver, estos regímenes permiten, primero, cuotas fijas reducidas, permiten declaraciones simplificadas y pues tienen ciertos beneficios fiscales, digámoslo así, temporales. Ejemplos, pues en los diferentes países tenemos en Argentina el monotributo, pagas una cuota unificada con unos límites por facturación anual. Tenemos en México el RIF, que son beneficios fiscales durante 10 años con una cuota simplificada. Y luego en España pues tenemos los famosos módulos. La estimación objetiva o módulos, pagas en función de una estimación, de unos parámetros que para cada actividad se prepara una fórmula, pueden ser los metros de local, los empleados, la potencia del horno, el número de mesas, bueno.
y no se paga por el beneficio real. Bueno, pues esto al final tiene una serie de ventajas. Tenemos menos papeleo, tenemos un pago fijo y predecible y se adapta a actividades de baja facturación. ¿Cuáles son los inconvenientes? Pues menor deducción de gastos reales, posibles limitaciones si se quiere acceder a financiación o a crecer, y en algunos casos pues mayor carga efectiva que en un régimen ordinario si no se revisa adecuadamente. Bueno, pues es importante que sepamos que eso es lo que nos pasa, por ejemplo, con el IRPF. También en España en los módulos tenemos ese IVA simplificado, pero sí que hemos de decir que la gran mayoría de los autónomos, por ejemplo, el IVA no importa si estamos ganando dinero o no, vamos a tener que pagarlo. Y el IRPF sí que es verdad que nos pedirán una retención trimestralmente del beneficio que ellos calculan, que como hemos dicho es ingresos menos gastos deducibles, no menos todos los gastos. Bueno, pues ahí si la cantidad es positiva tendremos que retener un 20%, pero si es negativa pues no tendremos que retener nada. Seguridad social vas a pagar sí o sí, tengas o no tengas ingresos. Es la tercera pata de la que hablábamos, la seguridad social. Bueno, importante tener en cuenta que estos regímenes tienen esas ventajas administrativas, pero pueden suponer pagar más si no controlas bien los costes, o pueden incluso llevarte a una limitación en el crecimiento del negocio. Importantísimo. Así que para esta parte fiscal, importante que entiendas que el régimen fiscal del autónomo, claro, puede parecer intimidante al principio, y lo es. Pero bueno, pues si entiendes cómo funcionan los componentes básicos, aceptas las reglas del juego hasta que cambien, pues te puede ser útil y puedes cumplir con las obligaciones, incluso generar riqueza extra. Muy importante que sepas cuánto pagas, por qué, cómo reducir esa carga fiscal de forma legal. Bueno, pues todo eso también es parte de ser un buen profesional independiente, de ser un buen autónomo. Además, bueno, la mayoría de los errores y de las sanciones que sufren los autónomos pues no provienen del sistema en sí, sino bueno, del desconocimiento o la informalidad. Si trabajas desde el principio con orden, con criterio, con ayuda profesional, bueno, pues la fiscalidad puede ser relativamente objetiva y puede dejar de ser un obstáculo y convertirse en una herramienta más que te va a permitir consolidar tu proyecto. Aquí el gran problema es esa incertidumbre jurídica. Muchos temas fiscales, por lo menos aquí en España, están al albur del criterio que no ley, la ley es la misma, pero cambia el criterio de la administración, cambian las obligaciones, cambia la posibilidad de sanción. Hay que estar muy atentos a todas esas cosas. Y bueno, pues eso sí que produce cierta incertidumbre. Pero es verdad que eso no quita que haya que aprender lo fundamental, que haya que conocer cómo funciona la forma jurídica, porque eso nos va a quitar parte de esa incertidumbre. Vamos a ir con nuestro sponsor, bueno, vamos con las obligaciones fiscales y luego empezaremos con nuestro sponsor. A ver, hay una serie de obligaciones fiscales, en muchos casos periódicas. Es que cuando trabajas por cuenta propia, no solo vas a pagar impuestos una vez al año, como hace la persona por cuenta ajena, que paga la renta, sino que en la mayoría de los países los autónomos están sujetos a presentar obligaciones fiscales periódicas. Normalmente mensuales, bimestrales, trimestrales, anuales. Estas obligaciones al final se refieren tanto a la declaración de impuestos como al pago anticipado de ciertos impuestos, aunque el resultado del ejercicio aún no se haya consolidado. Por eso haremos esas retenciones trimestrales. Bueno, pues conocer y cumplir estas obligaciones no solo es esencial para evitar esas sanciones y esos recargos, sino que también para llevar una gestión financiera ordenada, para poder prever la liquidez necesaria y mantener bueno, pues una relación lo más fluida posible con la administración tributaria de nuestro
país, de nuestro sistema. ¿Qué se entiende por obligación fiscal periódica? Bueno, pues esto es importante tenerlo claro también. Lo definiremos como todas aquellas declaraciones, liquidaciones o pagos que el autónomo debe presentar de forma regular ante la administración fiscal. Y es que aunque todavía no ha terminado el año fiscal, pues ya tenemos una serie de obligaciones que tenemos que cumplir. Generalmente estas incluyen declaración y liquidación de impuestos indirectos, del IVA o equivalentes. También retenciones practicadas a terceros, que volvemos a lo mismo, hacemos de cobrador del Estado. Después, pagos fraccionados del impuesto sobre la renta. Presentación de información adicional o recapitulativa. Todos esos impuestos, el resumen anual, al final es una obligación de presentar un modelo que lo único que hace es resumir y recoger pues todo lo que ya hemos presentado. Bueno, pues importante que sepas que todo esto puede variar dependiendo del régimen fiscal, de la actividad o del volumen de ingresos, pero en casi todos los sistemas tributarios existen estas obligaciones, bueno, en mayor o menor medida, con un nombre o con otro. Vamos a irnos con nuestro sponsor y luego ya empezamos con la declaración, por ejemplo, de los impuestos indirectos, del IVA o de sus equivalentes. Y nos vamos a ir, bueno, como estamos en aprendimiento, aprender a emprender, pues mira, aquí tenemos nuestro libro de autónomos. También tenemos otro de sociedades limitadas, que no lo tengo aquí ahora a mano, que son los dos libros que te voy a ofrecer ahora. Y que por menos de 10 euros cada uno, 9,95, pues tienes todo lo que implica esta forma jurídica, obligaciones, deberes, ventajas, inconvenientes, absolutamente todo, para que puedas elegir la forma jurídica que más te interesa. En España, más del 90% lo acaparan entre los autónomos y las sociedades limitadas. Luego hay otras formas jurídicas. Así que bueno, pues puede ser una buena manera esa de decir, oye, pues venga, vamos a empezar conociendo estas dos formas jurídicas. Aquí tienes estos libros. Vamos con el vídeo de promo y si te parece, pues después charlamos un poquito y continuamos con este podcast. Vámonos con el Guía Burros Autónomos y con el Guía Burros Sociedad Limitada. ¿Estás pensando en poner en marcha un negocio o un proyecto de emprendimiento? Es importante que elijas la forma jurídica más interesante para ti, que conozcas las características, ventajas e inconvenientes, las obligaciones, todo lo que implica para tu negocio. Borja Pascual ha publicado 2 libros imprescindibles para los emprendedores que quieran poner en marcha su negocio en España. 2 libros de referencia. El Guía Burros Autónomos es una guía sobre todo lo que debes conocer de los autónomos en España. Ya va por su 5ª edición y está totalmente actualizado a los últimos cambios normativos, como por ejemplo el nuevo sistema de cotización por ingresos reales. Y el Guía Burros Sociedades Limitadas es una guía para conocer esta forma jurídica con personalidad jurídica propia en España que reduce la responsabilidad de los emprendedores y cuenta con ventajas e inconvenientes que debes conocer. 2 libros imprescindibles para tomar buenas decisiones, para conocer las obligaciones y para poner en marcha tu proyecto de emprendimiento de la mejor manera posible. Estos libros están disponibles en las principales librerías y en internet en borjapascual.tv. Y ya estamos de vuelta con este Guía Burros Autónomos. También tenemos, no lo tengo aquí, pero el Guía Burros Sociedades Limitadas. Cada libro menos de 10 euros, 9,95, principales librerías, plataformas online y en borjapascual.org, que ya sabes que es nuestro e-commerce, que nos ayuda a monetizar esta generación de contenido y que además pues tienes muchísima oferta formativa. En la parte de aprendimiento tenemos estas formas jurídicas, pero también pues tienes libros como la guía de las nuevas obligaciones de facturación, tienes la gestión laboral, también tenemos la financiación de guerrillas y así pues bueno, muchos más libros que tienen que ver con aprendimiento, aprender a emprender. Tienes también cursos, talleres, eventos. Pero bueno, pues también hay libros en otras secciones, como pueda ser la preparación de la mente para el emprendimiento, y ahí tenemos las 8 disciplinas del dragón, gestión del tiempo. Tenemos un libro que acaba de salir, a ver dónde lo tengo. Aquí ha salido, nada, hace unos días. El arte de la mejora continua.
está dentro de esa preparación que vamos a poner en marcha para nuestra mente, para que esté lista para aprovechar las oportunidades. Tenemos también de cultura financiera, tenemos habilidades que tienen que tener los guerrilleros, bueno, pues mucho material formativo que encontrarás en borjapascual.org. Así que ya sabes, autónomos, sociedades limitadas en las principales librerías, plataformas online y en borjapascual.org. Vamos a continuar, nos habíamos quedado en esas declaraciones de impuestos indirectos, del IVA o de equivalentes. Recordemos que al final, pues el impuesto sobre el valor añadido, el IVA o el equivalente en cada zona, como pueda ser, por ejemplo, el IGV en Perú, el IVA en México, el ITBMS en Panamá, pues es un tributo que no pagas tú directamente, ya lo hemos hablado, sino que actúas como intermediario entre el cliente y la administración tributaria. Bueno, pues como autónomo estás obligado a lo siguiente. Primero, a incluir el impuesto en tus facturas. Cuando tú haces una factura, a un cliente le tienes que añadir el impuesto. Después, a recaudarlo al cobrar a tus clientes. Tienes que decir, oye, me tienes que pagar el IVA también. Después, a declararlo y pagarlo o solicitar devolución en caso de que estés en el periodo establecido. ¿Cuál es la periodicidad de este impuesto? Bueno, pues por ejemplo mensual en muchos países como México, Chile, Colombia, también en España en algunos sistemas. Trimestral suele ser España, Alemania, otros países europeos. Y luego tienes bimestral o semestral, pues pequeños contribuyentes en regímenes simplificados. Eso ya depende de tu país y de tu sector y del tipo de tributación que tengas. ¿Cómo lo vamos a calcular? Muy sencillo. El IVA a ingresar lo vamos a calcular con ese IVA repercutido, el que hemos puesto en las ventas, menos ese IVA soportado, que es el que nos han cobrado. Al final, si tenemos unas ventas facturadas de 10.000 más el 21% de IVA, esto ya lo hemos hecho, 12.100 euros. Compras deducibles, 4.000 euros, el 21% de IVA, 4.840. Bueno, pues IVA repercutido 2.100, IVA soportado 840. Bueno, pues a Hacienda le vamos a tener que ingresar 1.260 euros. En caso de que el IVA soportado sea mayor que el repercutido, por ejemplo, porque nos hemos tenido que gastar muchísimo dinero en adecentar un local, hemos hecho inversiones o tenemos meses con poca facturación, pues puedes compensarlo en futuras declaraciones o en algunos países y algunos momentos, por ejemplo en España, en el último trimestre, puedes solicitar su devolución. Bueno, pues ahí tendríamos el IVA. Luego tenemos los pagos fraccionados del impuesto de la renta. ¿Y esto qué es exactamente? Bueno, pues no dejan de ser anticipos que el autónomo debe realizar sobre el impuesto de la renta personal. Hablamos del IRPF, del ISR, bueno, de todos los diferentes impuestos equivalentes. No se ha cerrado el ejercicio fiscal, pero la lógica es así de simple. Si esperas pagar una gran cantidad al final del año, el fisco, Hacienda, pues prefiere que adelantes parte del importe a lo largo del mismo. Así el pago se distribuye y consideran que se evita la morosidad. Y bueno, ellos también tienen acceso a los recursos financieros antes. Hay diferentes modalidades, por ejemplo, el porcentaje sobre el beneficio estimado o real del trimestre. Bueno, pues por ejemplo como en España, el 20%, porcentaje fijo sobre los ingresos brutos, cuotas fijas predeterminadas, por ejemplo en los regímenes simplificados, aquí en España serían los módulos, y luego tienes que adaptarte a la periodicidad. En España puede ser trimestral, el modelo 130, 131, en México mensual, el ISR provisional. En Argentina, en el régimen general, se realizan anticipos bimestrales. En Estados Unidos, pues pagos trimestrales estimados, ¿no? Son los Estimated Tax Payments. Ejemplos. Bueno, pues supongamos que en el segundo trimestre, abril-junio, un autónomo obtiene unos ingresos de 20.000 euros, unos gastos deducibles de 8.000, pues podemos inferir que el beneficio, ese beneficio neto, sería de 12.000 euros. El tipo aplicable, 20% de la retención, pago fraccionado el 20% de 12.000, que serían 2.400 euros. Este importe
se descuenta de la declaración final del año. Si a final de año ya has pagado 9.000 euros y tu IRPF total te sale a pagar 11.000, pues pagarás solo la diferencia, esos 2.000. Si es al revés, pues en la declaración de la renta te devolverán eso que has pagado de más. Lo vamos a dejar aquí porque me metería con la declaración de retenciones practicadas, pero nos vamos a quedar sin tiempo, estamos ya fuera de tiempo y no vamos a poder, vamos a tener que ir muy rápido. Prefiero dejarlo para la semana que viene y bueno, pues ya hablamos de esa declaración de retenciones practicadas que tiene que hacer también el autónomo. Así que nada, mañana recordarte que tenemos Emprendimiento Kids, que vamos a hablar de los proyectos que tienen en marcha esos peques de la casa, en mi caso Fútbol-Medio Pro y Martín Flas o Pirulindo. Y veremos cómo van los negocios, qué se está haciendo, qué estrategias se están tomando y cómo estamos desarrollando todas esas cosas para nuestros negocios. Así que te espero mañana. Y como te espero mañana, pues te voy a decir lo que te digo habitualmente, que ya sabes que no es otra cosa que... ¡Hasta mañana, guerrilleros del emprendimiento! Y hasta aquí el podcast Emprendimiento de Guerrilla, con este que les habla Borja Pascual. Mañana un nuevo capítulo, pero antes pedirte que te suscribas a este podcast en cualquiera de las plataformas YouTube, iVoox, Anchor, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Amazon Music. Y recuerda, si te ha gustado el contenido de hoy, dale un me gusta, compártelo y hasta mañana, guerrilleros.